Namaskar, hermosos lotos, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, vuestro canal. Hoy vamos con un interactivo para chequear de dónde venimos y por qué o para qué. Así que en tus manos está recibir ese mensaje. Opción 1, el sombrerito rosa. Opción 2, sombrerito verde. Opción 3, sombrerito naranja. Recuerda que para elegir tu opción no hay nada mejor como cerrar los ojos, respirar profundo y una vez vuelvas a abrir los ojos, allí donde se dirijan de manera directa, esa será tu opción. Recuerda que si no puedes conectar desde un inicio, siempre puedes pausar el vídeo y darle al play cuando así lo consideres. ¿De acuerdo? Yo inicio con la opción del sombrerito rosa. Nos vemos en un momento. Bien, pues para las personitas que habéis elegido el sombrerito de color rosa, esta es vuestra tirada. Dejadme deciros que de alguna manera sois personitas que tuvisteis una infancia un tanto, no complicada, pero quizás sí con ciertas heridas, con ciertas percepciones un tanto distorsionadas. Quizás pongo ejemplos encima de la mesa, no son más que ejemplos. Hijos de padres separados con una separación complicada, algún fallecimiento de algún progenitor y eso hizo que de alguna manera sintierais tuvierais esa sensación, ¿no? De como de abandono. O de alguna manera una infancia en cuanto a carencia o a falta de valoración, etc. Y eso hizo o ha hecho en vuestra evolución o crecimiento, de alguna manera que pusierais muchas máscaras en vuestro camino. Es como que habéis tenido que sacar fuerzas o aparentar una fortaleza que dentro de vosotros, en vuestro interno, no sentíais. Habéis tirado mucho de esa energía masculina, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en donde parece que somos invencibles, en los que parece que todo funciona en nuestra vida o en nuestras emociones, como de alguna manera, pues eso, ¿no? Protegiéndonos, poniéndonos esas máscaras para poder encajar en nuestros entornos, cada uno el que sea. Fíjate que de ahí hemos pasado a esa mirada interior, algo en tu vida, probablemente esa necesidad de entender, de tomar conciencia de que era momento, era la hora de hacer un cambio, de intentar entender ciertas actitudes, quizás situaciones de pareja o incluso dentro del mismo entorno familiar. Se han podido dar circunstancias o situaciones en donde de alguna manera nos hizo tomar conciencia de que había algo que debíamos de saber o debíamos entender para poder seguir avanzando o para por lo menos hacerlo de manera sana para nosotros. Y eso hizo de alguna manera que dirigieras la mirada hacia tu interior, hacia esas raíces del árbol, hacia observar cómo de alguna manera se han ido posicionando, ¿no? Todas las ramas y de dónde viene esa raíz que quizás a ti en algún momento no te está haciendo o no te ha hecho demasiado bien. Es como haber tenido esa necesidad de equilibrar, de acercarnos tanto a nuestro padre como a nuestra madre o a las energías, llévatelo
hacia el camino en donde tú te sientas como más identificado o identificada. De alguna manera, curiosamente, salen los dos arcanos representativos de las figuras tanto del padre como de la madre, ambas muy importantes en la evolución, en el crecimiento de cualquier niño o niña. Y quizás el entender esas raíces, el entender esas actitudes o esos patrones de comportamiento de nuestros padres, a ti te ha dado como la llave para poder entender ciertas actitudes, ciertas cosas de ti. Como te decía antes, de alguna manera sois personas, las del sombrerito rojo, en rosa, perdón, que habéis activado o habéis estado transitando mucho con la energía masculina, con esa energía de accionar, de aparentar fortaleza, como muy enfocadas, ¿no? Y olvidándonos de esa parte más femenina, de esa parte más sutil, más creativa, más intuitiva. Y es realmente a donde te estás dirigiendo si no lo estás ya. De alguna manera, fíjate que tenemos aquí el femenino, tenemos la cara del sol y la luna, lo masculino y lo femenino. Es una tirada o es una lectura que me habla muchísimo de ese equilibrio entre ambas energías, de por fin darte cuenta de alguna manera que has tenido o tienes que dejar atrás todo aquello que no te beneficia. Fíjate cómo de alguna manera en toda la tirada, tanto aquí como incluso en esta carta que podría bien parecer un volcán o a mí personalmente se me representa un árbol. Me habla mucho de la importancia de tu árbol, de tu estructura familiar. Creo que si no la has observado o no le has dado aún una revisión, sería importante y sería interesante que le echaras un ojo por si en ese árbol o en esas ramas de alguna manera se repiten ciertas estructuras, ciertas conductas o ciertos patrones, ¿no? Porque desde esa observación te darás cuenta cómo de alguna manera esa palabra o esa frase que solemos decir es que yo soy así, es mi manera de ser, es mi personalidad. Te darás cuenta de que es una personalidad heredada, heredada de tu árbol, heredada de aquellas situaciones que se han podido estar dando en ese entorno familiar, no solo el tuyo, sino, dijéramos, tirando hacia atrás. Así que ahora probablemente te puedas estar sintiendo con más ganas de esa creatividad, con más ganas de suavizar tu propio perfil. Fíjate cómo pasamos de una energía totalmente masculina a una energía totalmente contraria, totalmente femenina, en donde esa intuición, esa creatividad, ese matiz más sutil, más atractivo, ¿no? Em, como más seductor, de alguna manera se va haciendo lugar en tu esencia, en tu persona. Es como por fin poder empezar a disfrutar de esa calidez de la energía más suave, que es la energía femenina, como más brillante. Es como que de alguna manera estás en un periodo de tu vida en donde necesitas em, transitar, ¿no? Por esas energías, ¿cómo te diría? Por esa sutilidad. Quizás de alguna manera estás un tanto agotado o agotada de ejercer siempre ese punto de fortaleza o ese punto de no pasa nada.
es probable que te hayas preguntado, bueno, ¿y yo qué? ¿A mí cuándo me toca? ¿No? Porque es posible que tus responsabilidades continuas buscadas por ti, ojo, eh, hayan llegado a un punto en donde realmente se te hayan hecho muy pesadas, ¿no? Y ahí toca ese equilibrio, esa balanza, que tampoco te diría que te tengas que pasar de una u otra, porque ambas son importantes, pero realmente es importante en estos momentos entender que debemos equilibrar esas energías y empezar a transitar también por esa parte, como te decía, como más sutil. Fíjate que de alguna manera ese último consejo o esa última energía que te dice es hora de marcharse, es hora de evocar, ¿no? De dirigirnos hacia esos mundos como más fáciles, más suaves, más seductores, dejarnos seducir sin querer controlar todo, sin querer tenerlo todo bajo nuestra supervisión. Es momento de suavizar nuestra vida, de suavizar nuestra esencia, de suavizar nuestra actitud frente al mundo, de dejarnos querer, de dejarnos abrazar, de dejarnos proteger de alguna manera. Quizás has estado protegiéndote y protegiendo demasiado y ahora es momento de dejar que te protejan a ti, ¿sí? Así que bueno, esta vendría a ser un poco el esquema de tu lectura, una fortaleza, un saber ver más allá de las máscaras, porque has tenido la capacidad de observar tu interior y a partir de ahí sacar ese lado más femenino, más creativo, más intuitivo, más sutil, darte cuenta de que a veces esa agresividad de la energía masculina no te conduce a nada y es más beneficioso para ti transitar desde ese equilibrio en donde habrá momentos donde deberás accionar, pero otros deberás ser como más seductor o seductora para que todo fluya hacia donde tú quieres que fluya. Recuerda, nota importante, evidentemente siempre en tus manos queda observar, revisar tu árbol genealógico. Si hay problemas con los papis de, 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 de comprensión, de entendimiento, o porque haya influido en esas heridas iniciales, es momento también de hacer ese pequeño estudio para poder entender tus propias circunstancias. Sin egos, sin culpas, sin responsabilidades, tan solo desde la observación. Mira si se han repetido patrones a lo largo de los tiempos, porque de esa manera podrás evitar seguir repitiéndolos tú, ¿ok? Pues sin más, gracias por verlo hasta aquí. Si te ha gustado, por favor regálame un like o déjame tu comentario. Bye. Yo voy ya con la segunda opción, el sombrerito verde. Pues ya tenemos aquí la lecturita para las personitas del sombrerito verde. Y fijaros, en este caso creo que sois unas personas, las personas que habéis elegido esta opción, con una magia interna, con un saber, una sabiduría dentro de vosotros maravillosa. Fijaros que de alguna manera siempre habéis estado como muy conectados con vuestra esencia, con vuestra magia, con vuestra comprensión de las cosas, como entendiendo las cosas de manera perfecta, esas situaciones, esas circunstancias que en algunas ocasiones pueden tendernos a desequilibrar. En vuestro caso, de alguna manera habéis siempre
como sabido encajar esas adversidades, entendiendo que en muchas ocasiones son pasos, son cosas que vienen innatas con nuestra vida, ¿no? Aunque te desequilibren, aunque de alguna manera te tiren para abajo ciertas expectativas o creencias, habéis tenido la capacidad siempre de entender que que esa magia de alguna manera viene innata, ¿no? Y eso os ha dado una confianza, o habéis ido evolucionando hacia esa confianza en que justamente lo que os acababa de comentar, ¿no? En que todo tiene un proceso natural y esa confianza la tenéis vosotros como de manera innata. Es maravilloso el tener esa confianza, esa capacidad de creer, incluso cuando las cosas no funcionan de la manera que nosotros querríamos, que todo tiene un para qué, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y eso ha conllevado, o eso nos lleva a que sois personas tremendamente equilibradas, que les sabéis dar en proporción justo la importancia que pueda tener en vuestra vida y de alguna manera esa firmeza y esa creencia en vuestra propia guía, ¿no? Vosotros, de alguna manera, esta opción sois personas tremendamente conectados o conectadas, no ya con vosotros mismos, sino que además con la esencia del universo, por llamarlo de alguna forma, del todo, de la fuente, llamadlo cada uno como queráis, ¿no? Pero tenéis ese don natural de confiar en la vida, que en muchas ocasiones es complicado de poder encontrar. Fijaros que de alguna manera tenemos aquí al colgado y tenemos al loco, dos cartas de plena conciencia. El colgado en esta carta, fijaros que de alguna manera tiene la flor de la vida detrás, teniendo la comprensión de esa conexión del todo, ¿no? De esas de que toda gota, de toda circunstancia, toda relación, situación está interconectado con nuestra propia vida y todo tiene un para qué. Además, me parece maravilloso ese punto de observar cómo de alguna manera es la única carta en donde el corazón está por encima de la cabeza. Tenemos esa capacidad de sentir, aunque no estemos accionando, aunque no estemos haciendo nada activo, tenemos la capacidad de observar, de reflexionar, de meditar y además hacerlo dándole prioridad a nuestra esencia, a nuestra alma, a nuestro corazón y seguirla, porque el loco, esta carta maravillosa nos habla justamente de eso, de escuchar nuestra voz interior y seguir sus dictados. Así que para esta opción, de alguna manera, el mensaje, por llamarlo de alguna manera concreto, correcto, sería felicidades, porque tienes una manera de entender la vida como probablemente la deberíamos entender todos, ¿no? Que al final tu riqueza interna, tu sabiduría interior, viene dada por esa confianza en que todo sucede para tu propio beneficio, aunque de primeras quizás te cueste verlo. Pero esa confianza es lo que realmente te aporta ese equilibrio, esa sabiduría y ese saber estar en todas y cada una de las situaciones. Fíjate que la carta que te ha salido es la cara amable de la vida. Es el ser consciente, el estarte... el ser consciente en encontrarle esa parte maravillosa, esa parte mágica, aunque a veces esté muy escondida o aunque a veces esté disfrazada de malestar o de circunstancias complicadas
o de las relaciones rotas, o de decepciones o de traiciones, tienes esa maravillosa capacidad de darle la vuelta y, como digo yo, de cada obstáculo, de cada piedra, convertirlo en un escalón de esa escalera personal para poder seguir avanzando y creciendo como ser en constante evolución. Sin duda es una lectura muy mágica, muy sabia, muy profunda. Lo único que sí que te diría, por ponerle un poco de un pero a tanta maravilla, es que de alguna manera sí que podríamos empezar a activar. Es decir, si el colgado, como te digo, en esta lectura en concreto tiene una connotación sumamente positiva, pero que de alguna manera es posible que hayas estado durante mucho tiempo un tanto inactivo, contemplando, observando, sacando tus propias conclusiones, observándote a ti mismo o estudiándote a ti mismo de manera plácida, sin prisas, sin más allá, ¿no? Y quizás es momento de dejar de estar en ese constante relax y empezar a aventurarte a la acción, empezar a aventurarte a salir de esa zona de confort y a observar lo que tenemos a nuestro alrededor, a dejarnos sorprender también por lo que tenemos a nuestro alrededor y lanzarte a la aventura. Porque a pesar de todo lo que te he dicho, de esa sabiduría, me da la sensación de que quizás estamos un tanto inactivos, un tanto parados, un tanto como si fueras un meditador profesional que me quedo en la retaguardia, sentadito, observando, pero sin moverme. Bueno, pues creo que es momento de empezar a darle luz a todas esas conexiones, porque fíjate como aquí en las ambas cartas tenemos como ese círculo, uno repleto de conexiones, el otro brillante y pleno. Creo que es momento de empezar a dejar de observar y empezar a ir a buscar esa bola brillante y repleta de cosas que te están esperando para que las disfrutes, para que las palades, para que las entiendas incluso, ¿no? Porque muchos aprendizajes, si no son a través de la propia experiencia, se quedan en simple información. Así que atrévete a vivir esas conexiones de manera plena y disfrutarlas e integrarlas, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Pues para las personitas del sombrerito verde, felicidades porque tenéis un muy buen trabajo hecho que ya os viene un poquito dado desde un inicio. Todo y así, felicidades por no haber perdido vuestra esencia en el camino que a veces es un tanto complicado. Sin más, paso a la última opción. Si te ha gustado, si te ha resonado, si te ha servido, déjame un like y si quieres comentar, comenta para saber si te ha gustado, si no te ha gustado, si te ha faltado algo, si no te ha faltado algo. ¿De acuerdo? Venga, voy directamente ya con la última opción. Bien, pues vamos ya con la última opción, la opción del sombrerito naranja. Y vosotros, las personitas que habéis elegido esta opción, me da la sensación que de alguna manera en algún momento de vuestra vida habéis tenido la necesidad como de dar un cierto parón. Es como que en algún momento, y fijaros que siempre habéis sido también personas como muy puras, como muy honestas, como muy, de alguna manera, como muy conectados o conectadas,
pero necesitasteis por circunstancias como algún pequeño aliento, como hacer ese parón para darnos cuenta de que necesitamos tomarnos ese Kit Kat para poner orden en nuestras piezas de puzzle, en nuestra vida. A veces las circunstancias las circunstancias adversas se dan justamente en nuestra vida para que podamos tener la capacidad de observar qué es lo que no está funcionando, qué es lo que no estamos gestionando de manera correcta para que podamos, como os decía, poner orden en ese plano, ¿no? De alguna manera es necesario, no ya vosotros, sino todos, ser conscientes de ese punto, que en muchas ocasiones las cosas, por muy malas que parezcan, siempre aparecen en nuestra vida como para que podamos poner orden en ella. Y en este caso en concreto, de alguna manera, es como que te obligaron, entre comillas, justamente a eso, ¿no? A poner orden, a pararte por circunstancias X, a pararte para que tú pudieras tomar ese soplo de aliento, ese soplo de aire y poder así encajar las piezas. Eso lo que ha hecho, lo que hizo en su momento fue expandir tu percepción, abrir tus estructuras mentales, que te pudieras dar cuenta, ¿no? De qué es lo que estaba pasando. Fíjate en estas dos cartas, fíjate cómo en este centro encontramos como justamente esta misma forma, ¿no? En forma de colgantes, como que en tu vida ha sucedido algo que ha hecho o hizo que expandieras, que te dieras cuenta de que por ese camino no era y pudieras abrir tus percepciones a, a otras visiones, a otra manera de entender, a otra manera de ejercer o de gestionar tus energías. ¿Y eso qué ha conllevado? Pues mira, fíjate, ha conllevado o a qué va a conllevar, porque esta lectura puede ser que ya estés en este proceso o que estés para iniciar este proceso. Lo que ha conllevado es que de alguna manera te has abierto a las conexiones externas. Es como o te vas a abrir o te vas a dar cuenta de la importancia de esa necesidad de tener esas raíces conectadas con otras entidades, con otros seres. Es como si fueras un árbol, ¿no? Que es un árbol individual, un árbol que se nutre de la tierra, se nutre del aire, se nutre del sol, pero que sus raíces subterráneas están interconectadas con otras raíces de otros árboles, al igual independientes que tú, al igual que se nutren de la misma manera que tú, pero que de alguna manera, aunque no se vean, esas raíces están conectadas. Y es un poco, ese es el proceso, ¿no? Ese darte cuenta de que más allá de ser un ser individual, más allá de ser una persona independiente, que quizás no necesitas nada de nadie, o crees que de alguna manera esas conexiones no son tan importantes en tu vida, es o ha sido o será un momento de esos de lucidez, un momento de clic para darnos cuenta de la importancia de estar conectados con otros seres. Eso no quiere decir que no estés o que no vayas a ser independiente o que vayas a generar una dependencia. No tiene nada que ver. Es decir, como te decía, tú imagínate que eres ese árbol que se sostiene, que tiene la fortaleza para sostenerse él solo, pero que sin ninguna duda por debajo está conectado con la madre tierra y con otras raíces de otros árboles que al igual que él son igual de independientes, pero que necesitan de esa conexión para ampliar esa red, ¿no? Pues de alguna manera
ese está siendo tu proceso o será tu proceso, tu camino para llegar a justamente a eso, ¿no? A considerar las emociones y los sentimientos de los demás igual de importantes que los tuyos y a ejercer esas interconexiones, esa red de confianza, por llamarlo de alguna manera, en donde te vas a dar cuenta de la importancia también de estar rodeado, de dejarte querer, de dejarte bien querer, porque el amor o el bien querer no genera dependencia, no genera dolor, no genera coartar la libertad de nadie, sino todo al contrario. El buen querer, el amor sano, el amor como energía, lo que debe ayudar es a expandir la libertad de todo ser humano, expandir esa protección sin control, ese abrazo necesario, sin agobios. Y ese es el camino que estás siguiendo. Las personitas del sombrero naranja, la, la comprensión de lo que es el amor, de lo que son las relaciones, de lo que son las conexiones. Quizás, déjame decirte que más allá de que tú hayas sido también una persona o tú en esencia tuvieras esa esencia como muy conectada, de alguna manera creo en este caso que pueden, para algunas personitas, pueden haber tenido una relación un tanto complicada con su figura materna y que quizás en su figura paterna o en un abuelo haya podido tener esa conexión de aliento, ¿no? Ese oasis en el desierto, sin llegar a grandes extremos, pero es posible que alguna de las personitas que hayáis elegido esta opción tengáis esa historia de infancia, por posicionarlo de alguna forma. Una relación como un tanto complicada o lejana de vuestra figura materna y donde encontrabais cobijo era pues en la figura de vuestro padre o de vuestro abuelo. De hecho, creo incluso que ahí hay una conexión en muchísimos casos probablemente de un abuelo más que de un padre, ¿de acuerdo? Yo ahí lo dejo, pero probablemente algo que haya sucedido con esa persona o algo ha hecho despertar el recuerdo de esa persona en tu vida que ha hecho de alguna manera que te dieras cuenta de que había otra visión y de que debías observar o percibir las cosas de manera distinta. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final aquí tenemos una energía un tanto solitaria, pero muy sabia. Una energía que, fíjate, fíjate en lo que acabo de observar ahora, más allá del significado de las cartas. Si ves la carta de arriba, ese león con esa niña, ¿no? Vemos a esa niña disfrutando sin miedo de esas pasiones, de ese genio leonino, de esos impulsos, de esa impulsividad del león, ¿no? Y no sé si se verá bien en cámara, pero está como llena de brillitos. Y si vemos la imagen de abajo, vemos esos mismos brillitos en esa luz que entra dentro de la cueva. De alguna manera el mensaje es maravilloso, me parece muy bonito. Es que más allá de la soledad, más allá de esa conexión contigo mismo, debes empezar a conectar con tu niño interior. Debes empezar a conectar con esa sabiduría que te decía que tú de alguna manera siempre has estado muy conectado, muy conectada. Y que a esa persona más adulta que está escuchando ahora este vídeo, que quizás ha perdido la ilusión o ha perdido
la confianza en las relaciones, en las conexiones personales, debe dejar entrar esa magia, debe dejar entrar esa energía en su vida, porque el número 9 en el tarot, que es el ermitaño, tiene la sabiduría, tiene la experiencia para saber discernir que sí y que no tiene que entrar en su vida, qué energías sí, qué energías no. Pero conectada con esta carta de la fuerza, con ese niño, de lo que me lleva a poder interpretar o a deciros es que es necesario volver a recuperar esa inocencia, esas ganas de vivir, no de vivir, sino de sorprenderse ante la vida y de disfrutar de cualquier cosa que se pueda disfrutar. Ábrete totalmente a esa percepción y abraza esa conexión con tu niño interior, con tu impulso, con tu sabiduría interna, pero también con tu exterior, con esas personas que pueden formar parte de tu red de confianza, de un grupo de almas que al final estáis interconectados, aunque no quieras verlo o no te apetezca verlo. Pero es momento de empezar a darte cuenta. Y fíjate que te dice imagina. No sé si se verá, pero porque es muy azul y muy... Pero aquí tenemos a una persona que podría ser incluso un ermitaño, cogiendo a la luna como si fuera un globo, con un cordelito. Es una carta que me habla de esa magia, me habla de esa manifestación. La luna, más allá de las inseguridades, más allá de los miedos, más allá de esas partes más ocultas, también nos habla de esa magia, nos habla de esa profundidad emocional. Y la carta tan azul me habla de las emociones. Es momento de empezar a, como este personaje, a recoger otra vez el cordel de tus emociones, de tus sueños y de esas conexiones con los demás que puedan hacer de tus emociones algo mucho más abundante, algo mucho más abierto y más primitivo como el león, más primigenio, más honesto, más sincero, más inocente, más salvaje. Porque al final, la raíz de todo, más allá del ego, más allá de cualquier tipo de circunstancia, queda el amor, las emociones y las conexiones. Pues para las personitas del sombrerito naranja, esta ha sido vuestra lectura. Espero que os haya ayudado, que os haya resonado. Si es así, dejadme un like o dejadme en comentarios aquello que consideréis. Espero que, como os digo, os haya ayudado. Y ahora sí, gracias a todos y a todas por acompañarme en un nuevo interactivo. Recordad que podéis suscribiros, dejar likes, activar la campana para que se os avise de más contenido, seguirme por otras redes sociales y por esta si aún no lo haces. Y sin más, Om Mani Padme Hum, recibid un enorme abrazo de luz y amor. Namaskar.